Bueno, chicos, pues no sé si habéis escuchado alguna vez el refrán ese de que cuando el tonto coge la linde acaba y el tonto sigue. Pues bueno, pues eso me va a pasar a mí ahora en unos próximos vídeos, ¿vale? Y no es otra cosa que vamos a comentar los vídeos que hagamos, sobre todo en los concursos a los que acudamos y que grabemos sobre todo los dinos murcianos, que es la raza que tocamos. Y entonces a raíz de esos vídeos los pondremos aquí, yo lo iré comentando, iré parando el vídeo para comentar algo para bien o para mal, siempre dando mi punto de vista y mi opinión y siempre, siempre, siempre respetando la decisión del juez, que es el que se ha puesto, el que ha sido el valiente y se ha puesto, porque como siempre digo, el que quiera que se ponga, ¿vale? Yo muchas veces me pongo y siempre hay animales que se merecen premios, siempre hay animales que parecen muy parecidos o siempre hay animales que tienen cosas muy buenas y después otras cosas que gustan menos y luego a la hora de la planilla sí sale ahí una puntuación un poco más dubitativa que la gente no entiende el por qué. Y entonces un poco por lo que vamos a hacer va a ser eso. Cuando acudamos a los concursos, pues grabaremos, sobre todo como el vídeo este que vamos a ver, que fue el que grabé el otro día en Huerca Lovera, grabaremos los lodinos murcianos un poco más detenidamente para después ponerlo aquí, irlo parando e irlo comentando. Sí que es verdad que luego más adelante me gustaría hacer como una especie de directo a un horario más o menos prudente en la que la gente, pues bueno, ya haya salido a trabajar, ya esté en su casa tranquilamente y a la misma vez que hagamos ese vídeo en directo, pues vosotros mismos me podáis dar vuestra opinión. Igual que yo estoy dando la mía, pues la vuestra es igual de aceptable y si tenéis cualquier duda o algo, pues como estará el chat en directo, pues por el mismo chat preguntáis y yo, si puedo o sé resolveros la duda, os la digo. Como ya he comentado muchas veces, yo no tengo la carta magna, yo simplemente doy mi opinión. Quizá otros, al ver mi opinión, no estéis de acuerdo y yo lo agradezco de que digáis, pues mira, yo no estoy de acuerdo, no opino igual que tú de que esto sea así, esto sea asado, esto sea para acá, esto sea para allá, ¿vale? Entonces lo vamos a intentar hacer así. La semana que viene haremos otro con los animales con los lodinos murcianos que haya habido en el concurso que hay este fin de semana en Caravaca, que es el concurso de avicultura, y que nosotros llevamos nuestros animales ayer. Como digo, siempre colaboramos con ellos y los llevamos ayer. Os dejo aquí el cartel por si hay algún interesado o interesado, no, os animo a que vayáis a ver el concurso pues, un poco para que haya ambiente y todo eso, que es súper importante en estos momentos. Y aquí os dejo el cartel un poco con la información, ¿vale? Eh, vamos a ello, vamos a ver cómo sale el vídeo. No os garantizo éxito, no os garantizo que salga bien, no os garantizo que salga mal. Es la primera, bueno, la segunda vez para la verdad ya que lo vamos a hacer así. Y bueno, si se escucha un poquillo mal o se escucha algo regulero, pues bueno, os pido disculpas, o si se ve regulero, también os pido disculpas, pero bueno, poco a poco espero ir perfeccionándome, ya que para mí la tecnología, o yo para la tecnología soy nulo, pero bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco, como el tema de los palomos, a base de palos aprendemos y a base de errores aprendemos hasta que un poco más o menos le vayamos cogiendo el hilo, ¿vale? Entonces nada, vamos a ver el vídeo, lo vamos a ir comentando. Bueno, chicos, pues comenzamos. Vamos a comenzar por las hembras pichones. Como digo, vamos a ir parando el vídeo para comentar cualquiera de las cosas que veamos. Y bueno, como digo, vamos a empezar por esta hembrilla. Es una hembra que me gustó bastante, porque bueno, como podéis ver, tiene un ojo bastante abierto, bastante limpio. Está proporcionadilla, es una paloma que se le ve bastante joven. Ahora la podremos comparar con otra que sostuvo premio en la que se ve que es una paloma algo más hecha, algo más adulta, con un poquillo más de tiempo. Pero es una paloma que tiene unas características bastante definidas y que pinta bien. Como hemos comentado muchas veces, esto ya es más difícil de pronosticar porque animales de estos parece que van a ser o se ven muy bien formados, muy bien proporcionados, con de todo un poco, pero después no desarrollan y se quedan algo más estancados y no es lo mismo, ¿vale? Pero como podéis ver, una palomilla que está bastante, bastante bien. Un piquico bien, unas narices bien, un ojo, como digo, bastante abierto, muy proporcionada, ¿vale? Aquí pasamos a la hembra pichona que ganó con 86 puntos y medio, un primer premio. Aquí, bueno, aquí como podéis ver es lo que os comentaba un poco. Una paloma con la cabeza algo más carnerada, bien marcada aquí delante, unas narices buenas, un piquillo que aunque le marque ahí un poco la puntera negra, pero bueno, yo como he dicho muchas veces, si yo enjuiciase, eso no lo tendría en cuenta, porque bueno, yo lo que más le veo es que tiene una raíz blanca. Y bueno, por lo demás, un ribete de ojo también bueno, sí que es verdad que es un ribete algo más rugoso, pero un ribete bien, ¿vale? Por lo demás, la paloma, una paloma con talla y una paloma que uno. Ojo limpio, bueno,
El juez, pues bueno, como he dicho, siempre respetable. Luego a la hora de sumar los puntos parece que no, pero va sumando cositas de aquí, cositas de allí y al final hace una puntuación bastante, bastante buena. Aquí una paloma que fue la que hizo segunda en hembras pichones con 86 puntos. Una hembra pelirrata, buchirroja, como podéis ver. De la paloma lo que más me gustó fue la talla, ¿vale? Yo peco de tener palomas más bien pequeñas y lo que más me gustó es la talla. Aquí como podéis ver la talla de la paloma, yo para mi gusto es una paloma que tiene una talla bastante, bastante buena. Pues como digo, yo estoy acostumbrado quizás a ver mis palomas que creo que peco de eso, como digo, tanto en lo mío como en lo demás, siempre en mi opinión. Y es una paloma que, bueno, luego tenía sus cositas muy buenas, una cabeza muy proporcionada, un ojo bastante bueno, una nariz bastante buena. En fin, son animales muy, muy jóvenes. Ahí acabáis de ver una planilla con 72 puntos, que 72 puntos ya es una puntuación demasiado baja, ¿vale? Yo todo lo que baje de 75 habría que ver, o el dueño o el juez habría que ver por qué salen esos puntos tan bajos, ¿vale? Yo todo lo que baje en un concurso de 70 puntos hacia abajo, yo pues no lo llevaría más, porque yo considero que solo algo está fuera del estándar. No está fuera del estándar porque mientras consiga puntos, pues sí que es verdad que es una puntuación muy, muy baja para mi gusto. Aquí como podemos ver es que también es igual que la primera que hemos visto, lo que pasa es que la primera que hemos visto pues una pichoncilla que tiene algo más de tiempo que esta, es no como la primera, pero un poquillo más que esta, y sí que es verdad que a esta paloma pues se le ven poquitas cosas, ¿vale? Sí que es verdad que, pues, bueno, tiene pinta de ser bastante joven, y entonces, pues claro, todo eso pues se tiene en cuenta a la hora de todo ese desarrollo morfológico que tiene, ¿vale? Aquí una mía con 80 puntos, bueno, 80 puntos, como digo, respetable por el juez. Yo es una, a ver si lo puedo parar en un sitio que se vea bien. Aquí, bueno, un poquillo. Es una paloma que tiene un ojo también bastante limpio, bastante abierto, más de lo mismo, pico la puntera negra, pero bueno, no me preocupa porque yo la he tenido en la mano y tiene toda raíz blanca, pero la punta negra esta no se le va a ir ya nunca. Después, unas narices bastante buenas, unas cabecillas bastante buenas. El llevarla es porque, como siempre os he dicho, una paloma proporcionada con todas sus características. Después una paloma que a ver si sigue progresando así, marca ya y tiene incluso las verruguillas. A ver, porque tengo muchas palomas que no las tiene, que no es necesario, porque en el estándar nos dice que las palomas pueden o no, y sobre todo tener una solo. Y entonces, pues bueno, es una paloma que este año yo creo que voy a concursar más veces con ella, si es que sigue un poco progresando en cuanto a desarrollo, como podéis ver, un buen ojo, una buena nariz y una cabecilla, todo bien proporcionado, ¿vale? 77 puntos y medio esta paloma. Esta paloma lo que más me gustó, a ver si la puedo parar bien, lo que más me gustó fueron los colores de ribete y los colores en general de sus características morfológicas, del tren superior siempre estamos hablando. Y entonces, pues bueno, como podéis ver, un ojo también bastante abierto, sí que es de ribete algo más carnoso, la naricilla algo más lisa, pero que también valen, pero bueno, es que es lo que estamos hablando, tanto en estos como en los pichones machos es complicado, son muy jóvenes y no sabemos luego en qué va a determinar la cosa. Pero bueno, fue una paloma que también esta en particular me gustó y ahora a ver si se mueve un poquillo que le podamos ver el resto, ¿vale? Tiene su doble ribete con su cejilla, aunque se le vea el corte aquí detrás en ese ojo, se le vea el corte en la parte de atrás, pero bueno, como veis, una paloma que está bastante bien. La punta del pico negra, pero bueno, no nos preocupamos, yo al menos no me preocupo por esa. Esta es una hembra ya, hembra adulta, que se nos cuela, porque queda otra hembra pichón abajo. Aquí, como podéis ver, yo, por ejemplo, esta hembra, es una cosa que también vamos a comentar ahora después mucho, voy a comentar ahora después mucho, voy a dar mi opinión, con los machos, porque ahí está el vivo ejemplo. Es una paloma que no considero que tenga el desarrollo suficiente como para estar concursando en hembras adultas, ¿vale? Es una paloma que no creo que aún le falta un año y medio para poder ir. La paloma tiene todas sus características, la paloma está bastante bien, pero no considero que, no, que esté a la altura de exigirle un estar en categoría adulta. Yo tengo ya montados dos vídeos, os pongo aquí un poco las fotos de las portadas y un poco los títulos, precisamente de eso. Yo tengo animales aquí del 2023, 2022, y son animales que ya entran en categoría de adultos, pero no tienen el suficiente desarrollo como para poder llevarlos. He de decir que el juez en ese caso sí que es verdad que tiene que tener claro qué categoría está enjuiciando, ¿vale? Si es categoría de adultos,
tiene que tener un desarrollo a proporción de que es adulto, de que se puede, de que ese animal, este animal, por ejemplo, se puede enfrentar a una paloma ya con 4 años, ya con un desarrollo pleno, ¿vale? No sé de qué año es esta paloma, pero ya entra en categoría de adulto. El juez tiene que poner unos límites de mínimo y máximo de cuánto desarrollo, o yo al menos así lo hago. Porque ni me gustan los animales con poco desarrollo, según la categoría en la que estén, ni me gustan con mucho desarrollo, que ahora, por ejemplo, en los machos adultos os lo voy a comentar. Entonces yo considero que el juez, al poner los límites, esta paloma debería de, a lo mejor, no me fija mucho en la puntuación que tiene, pero sí que es verdad que este tipo de palomas no la considero estar aún al nivel de poder estar concursando en categoría de adultos, ¿vale? No quiere decir que la paloma sea mala, ni muchísimo menos, ni que no me guste, ni muchísimo menos, porque yo a lo mejor, sin ir más lejos, mirar aquí, un pico blanco, como los otros hemos estado viendo todas las punteras negras, y yo simplemente digo que me gusta o también tengo mucho en cuenta que la raíz sea blanca, pues mirar, aquí por la paloma sí que es verdad que no tendrá un excesivo desarrollo muy grande, pero mirar, tiene un pico blanco, un ojo abierto, unas narices, pero sí que es verdad que yo, a la hora de enjuiciar, pues le penalizaría un poco quizá en el aspecto general de que no está suficientemente desarrollada para estar concursando en hembras adultas, ¿vale? Pero por lo demás, una paloma que bueno, que, que está bastante bien, ¿vale? Aquí pasamos a la otra hembra pichona que quedaba, que es mía precisamente, 81 puntos y medio. Es una hembra pinta. Y es una hembra pinta con la que también este año nos vamos a pasear mucho con ella por los concursos. Es una hembra que, igual que he dicho que antes que pecaba de hembras pequeñas, esta no, esta es todo lo contrario, una hembra que tiene una talla bastante buena y es una hembra que, como digo, la vamos a pasear bastante, ¿vale? Mirad, aquí 72 puntos y medio. Igual que la otra pichoncilla que hemos visto, ¿vale? Creo que aquí, no sé, yo veo muy pocos puntos para la paloma que es. Vamos si la podemos un poquillo. Para la paloma que es, yo le veo demasiados pocos puntos. No sé las penalizaciones que habría tenido, sí que estaba marcado en la planilla, pero yo le veo demasiados pocos puntos. ¿Por qué? El ojo se le ve, bueno, un ojo que, bueno, que puede estar acorde, precisamente incluso un poco más acorde que la paloma que hemos visto anteriormente, que os he comentado de que no está suficientemente desarrollada como para estar en hembra adulta. Esta, pues bueno, tiene ahí el pico metido en el buche porque ahora está ahí asustadilla, está a la defensiva, pero es una paloma que se ve bastante bien, o incluso yo la veo algo más completa que la anterior, ¿vale? Como para que saque 72 puntos y medio. Lo veo demasiado baja la puntuación. Sí que es verdad que después en la mano nosotros no podemos, el juez sí tuvo el placer de tenerla a la mano, examinarla y puntuarla, pero nosotros simplemente podemos decir lo que vemos desde afuera, ¿vale? Entonces, como digo, tiene un ojo aparentemente bien, su doble ribete se ve ahí, con su cejilla pronunciada, sus narices, de verrugas no lo sé, porque mirar está metido abajo. Después de cabeza, pues bueno, no se ve tan mala cabeza. En fin, no lo sé. Como digo, respetable la decisión del juez al 100%. Y una vez más, aunque le haya dado esos puntos, enhorabuena al juez por atreverse a puntuar, ¿vale? Pero no sé, 72 puntos y medio. Ahí parece que la suma incluso las verrugas. Bueno, no pasa nada. Como digo, aquí un primer premio. Esta es la hembra adulta que ganó. Una hembra adulta que ganó. Así la podemos parar bien. Bien, aquí está bien parada. Bueno, mirad, no es que tenga un excesivo desarrollo de ojo. Tiene una delantera para mi gusto también muy buena. Mirad que 3 verrugas. Son 3 verrugas que para mi gusto en una hembra son las 3 verrugas perfectas. Después un pico bueno, unas narices buenas, ribete de ojo bueno. ¿Qué pasa? Que tiene de todo un poco y proporcionado, que es muchas veces lo que yo busco. No quiero que tenga las verrugas muy gordas y que después no tenga narices, ni al contrario, que tenga unas narices perfectas y que después de verruga esté pelada. Después de ojo, bastante bien también. Sí que es verdad que a lo mejor yo, para mi gusto, para que ya fuese la paloma la hostia, sería que tuviese, no sé, 3 milímetros más de ojo y ya sería una paloma que, vamos, que para mi gusto sería un poco una paloma buenísima. Aún así, mirar qué paloma, yo, a decir ahora de frente, mirar qué paloma, bastante buena y bastante asequible y un premio, pues, ¿por qué no? Bastante merecido. Aquí pasamos a otra, 84 puntos. Esto es una paloma que sí que la vemos año tras año, porque una paloma que, bueno, que de vez en cuando da la campanada, es una paloma, a ver si la podemos parar en un sitio bueno. No, ahí no. Joder. Hoy. Bueno, aquí mismo.
Es una paloma que, bueno, como podéis ver, se nota precisamente esta paloma comparándola con la otra que hemos visto, la primera de todas en adulta, que tiene un desarrollo bastante más avanzado, pero ojo, que cantidad lo hemos dicho mil veces, yo lo he repetido mil veces porque es una raza en la que se puede aplicar perfectamente esta regla. Cantidad no significa calidad, cuidado con eso, que aquí, por ejemplo, podemos verlo. Es una paloma que sí, tiene mucho ojo, tiene unas narices bien, tiene un pico bien, pero ya está. Después puede tener de todo eso, pero a lo mejor le fallan otras muchas cosas que le hacen que la planilla al final, abajo, la puntuación final, no sea de premio. Como habéis podido ver, la anterior tiene menos ojo, un ojo más reducido, menos proporción, menos cantidad de desarrollo en las características morfológicas, pero todas puestas, bien puestas y todas puntuables. Aquí quizás, pues bueno, la paloma no tiene verrugas laterales, quizás un poco de anchura de cabeza, en fin, un poquillo, que es lo que hace que, como digo, que al final de la planilla, donde sale la suma total de puntos, no consiga ese premio, ¿vale? 82 puntos aquí. Esto es una palomilla, pues bueno, normalilla, se le ve jovencilla, quizá sea del año pasado. Pero bueno, un doble ribete muy marcado, un ojo bastante abierto. Ribete sí que es verdad que algo carnoso. Veremos a ver esa paloma a la hora de que desarrolle ojo, a ver en qué depara, ¿vale? Aquí ya pasamos a la mía, segundo premio. Vamos a ver cómo lo podemos parar, que se vea la paloma. Nada. Estos son los fallos que digo que poco a poco iremos puliendo, ¿vale? Bueno, es una paloma, como podéis ver, tiene su ojo, su buen ojo. Quizá, para mi gusto, volvemos a lo mismo, un ojo luego excesivo para llevarlo a concursar. Unas narices que están bastante bien, unas verruguillas, quizás si las tuviese la de los lados un pelín más pronunciada, sería también la hostia. Pero bueno, una paloma, como podéis ver, una paloma que está desarrollada para poder estar concursando en adultas, ¿vale? Un ojo, como veis, pegado a las narices, un pico bien, aunque tengáis la puntera blanca, no me preocupa para nada, una cabeza, como veis, corta y ancha, en fin, una paloma que yo, para mi gusto, está bastante bien. Quizá la pequeña pega que le pondría sería esa, un pelín el excesivo desarrollo de ojo que tiene, ¿vale? Pasamos aquí a otra, 83 puntos y medio, una paloma pues que también está bien. Sí, esta paloma ya sí que la puedo ver, a lo mejor, quizá en condiciones de poder estar concursando en hembras adultas. No es que tenga un excesivo desarrollo, pero tampoco tiene un desarrollo corto como para decir o dudar de si es pichón o no. Y como podéis ver, pues bueno, una paloma bueno, que también sí que es verdad que le quiere redondear un poco la cabeza atrás, pero bueno, tiene un frontal aquí delante, su buen frontal, donde se le nota bastante, donde se hace la frente de la cabeza. Un ojo bastante abierto, un doble ribete bien, sus cejillas, picos, bueno, verruguillas le faltarían un pelín más, que las tuviese un poco más pronunciadas, pero la paloma, como digo, bastante bien, ¿vale? Una paloma, como digo, pues bueno, está bien. Aquí pasamos a la otra mía, y aquí es donde yo os pongo el vivo ejemplo de que, a ver si la puedo parar bien, aquí mismo, de que cantidad no es calidad, ¿vale? Cantidad no es calidad y aquí tenéis el vivo ejemplo. Habéis visto, sin ir más lejos, la paloma que ha ganado. Es una paloma que tiene 3 veces menos de ojo, unas narices, pues bueno, quizá igual, de verruga la otra, yo para mi gusto, muy bien, esta un pelín peor, sí que las tiene, pero un poco más separadas, un poco más, bueno, pico bien, la cabeza bien, pero yo para mi gusto, soy yo y diréis que estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero yo para mi gusto esta paloma tiene ya excesivo desarrollo de ojo para concursar, ¿vale? Es decir, si yo la enjuiciase a mí, ni me gustan las palomas como he enseñado la primera, que la penalizaría por falta de desarrollo, ni me gusta quizás esta paloma para concursar. Porque igual que penalizo por falta, yo como juez o yo la clasificación que hago en mi casa, penalizo esto por un poco excesivo ojo, ¿vale? Ni mucho ni poco, tiene que ser una cosa bien, ¿vale? Entonces por eso. Pero bueno, como digo, no podíamos dejar el jardín sin flores ya que estuvimos grabando y tal, y bueno, era una paloma, pues que bueno, que dice, había que llevar una hembra adulta, y por qué no, pues allá fue, ¿vale? Aquí ya vamos a pasar al macho pichón que ganó. Yo, para mi gusto, a ver de qué manera lo puedo parar. Párate ahí. Bueno, ahí mismo. Yo, para mi gusto, siendo mi opinión, fue el macho que menos me gustó de los, no sé, había seis o siete.
solo se dio un premio porque no cumplía el cupo de las normas que puso la organización y no se había 6. Yo el macho que menos me gustó. ¿Por qué? El ribete este de ojo no me gusta para nada. Ahora un poco lo compararemos con un palomo que sale al lado, que es mío, y no es porque sea mío, es porque un poco hagáis la comparativa y lo podáis ver bien. Sí que de verdad, como podéis ver, sí que tiene ahí, se le anota su doble ribete, que es lo que nos pide el estándar, ¿vale? Después verruga, ¿vale? Tampoco se le puede exigir una verruga de tamaño perfecto porque es pichón y hay que saber, como he dicho antes, cuando tenemos que llevar animales adultos, el juez ha de saber qué es lo que tiene, cuáles son los límites en unos adultos y cuando el juez pase a enjuiciar pichones, ha de saber también los límites o las dimensiones que debe tener o las proporciones que debe tener un pichón en base a la edad que tiene. Entonces, como digo, es un pichón macho que, bueno, me gustó, como digo, más bien poco. Sobre todo las narices, pues sí, no es una nariz que sea como hay muchas por ahí muy rugosas, una cabecilla que bueno, está bien, un piquillo, un poco negro que si tuviese el pico blanco casi total, le daría otro color a la cabeza. Sí que es verdad que tiene raíz, pero la raíz blanca la tenemos atrás, las tres verrugas bien, el pichón, pero sí que es verdad que a mí lo que más me mató, lo que menos me gustó del pichón era el ojo y que después era un pichón muy levantado. Para mi gusto, un pelín harto de pata y después algo levantado del tren delantero. Ahí, como lo podéis ver, estar así de levantado me echaba un poco para atrás. No quería que se levantase porque me afeaba. Aquí tenemos uno mío, 79 puntos y medio. Cuidado, cuidado. ¿Veis aquí como, por ejemplo, este ribete me gusta más que el del pichón, el otro que ha salido. Yo, para mi gusto, este pichón está bastante bien. No sé, no me acuerdo cuántos puntos ha hecho el pichón que ha ganado, pero yo, para mi gusto, este pichón está bastante bien. Tiene sus tres verruguillas. Sí que es verdad que en la mano también, decimos, cambia. Su piquillo, su nariz es bastante buena. Tiene una cabeza muy buena también, bien cuadradilla y un ribete, pues bien, muy proporcionado. Todas las características de arriba, todas muy proporcionadas. Un pichón que la verdad que no es porque sea mío, pero da gusto verlo y tengo muchas esperanzas en él. Y como os comento, a mí este ribete de ojo pues me gusta más que el otro que tiene el palomo que ha ganado, ¿vale? Este sí que es verdad que es un pichón de talla algo más pequeña y un pichón, pues bueno, aquí como podéis ver, yo, para mi gusto, me gusta algo más que el otro. Pero bueno, volvemos a lo mismo, al 100%, respetable la decisión del juez, al 100%. Yo pega ninguna, ¿vale? Aquí tenemos otro, 78 puntos y medio. Tener en cuenta el mío, 79 puntos y medio y este 78 puntos y medio. Y mirad la diferencia, para mi gusto, hay gran diferencia entre uno y otro. Lo primero, el color de ribete, esto se nota que es un palomo que ha estado suelto, bien en voladera o bien en el aire. Después, por ejemplo, es un palomo que de narices bien, vamos a decirlo, son jóvenes, cabeza algo más redonda, de verruga iba liso, iba listo papeles y solo se lleva un punto, pero volvemos a lo mismo, es que los puntos totales no están aquí. Por aquí también hay, en este sitio que es un ala y en el otro que es otro ala hay puntos, en cola hay puntos, en pata hay puntos, en buche hay puntos. Entonces, yo ahora mismo estoy comentando prácticamente todos los animales en el tren superior, ¿vale? Por eso he dicho que el mío tiene un punto más que este y mirar qué diferencia que hay de tren superior. Pues entonces, este es porque tendrá cosas mucho más buenas que el mío en buche, en alas, en patas, en cola, etcétera, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ahora ya vamos a pasar al otro, al mío, 81 puntos y medio, el pelirrata. Pelirrata yo considero que también es un pichoncillo que está bastante bien, un ojo bastante abierto, una cabecilla bien. Es un palomo que está muy proporcionado. El único error, o ahora mismo fallo que tiene, es que sí que tiene las tres verrugas, pero las tiene al contrario, como muchas veces nos dice el estándar, que tiene tres verrugas del mismo tamaño o la de abajo de tamaño algo superior a las laterales. Este pichón es al revés, la de las laterales la tiene algo más grande que la de abajo, ¿vale? Tampoco tiene tres verrugas, sí. Luego en el apartado que nos pone tamaño, pues bueno, ahí sí que le podemos quizá ponerle un poco porque hace o tiene lo contrario de lo que nos dice el estándar, pero bueno, no hay problema ninguno.
Yo un pichón que, como digo, tengo también mucha esperanza y es uno de los que va a estar ahí casi siempre en las convocatorias de posibles candidatos ahí a próximos concursos, ¿vale? Se ve poco porque tengo que meter el teléfono entre los barrotes para poder, para poder grabar bien y que el animal se vea bien, porque si no se difumina el animal con los barrotes por delante, ¿vale? Aquí volvemos un poco al tema de antes que hemos comenzado a hablar con el tema de la hembra adulta, ¿vale? Este, como podéis ver, Laudino Murciano, macho adulto, primer premio, 85 puntos. Y ahora vamos a ver el animal en cuestión. Y lo voy a comentar un poco, voy a dar mi opinión al respecto, ¿vale? Bueno, mirad, yo, igual que os he comentado lo de la hembra a la otra, yo con este opino prácticamente lo mismo. Considero que el animal aún no está lo suficientemente desarrollado como para poder concursar en adultos. ¿Por qué? Pues más de lo mismo. Si el juez un poco pone los límites de cantidad mínima, cantidad máxima, creo, yo al menos lo penalizaría un poco por falto de desarrollo para poder estar en una categoría de adultos, ¿vale? Ahora en cuestión vamos a ver lo que es el otro extremo, el excesivo desarrollo que yo particularmente también penalizaría, ¿vale? Como puede ser quizá este animal. Yo este animal quizá ya lo veo demasiado monstruo. Yo este animal ya lo veo demasiado monstruo, demasiado... A ver si lo puedo parar en un sitio bueno. No me va a dejar. Bueno, se ha ido. Bueno, no pasa nada. Se me ha ido a las hembras pichones. Vamos a ver si lo podemos rescatar todo. Seguimos la hembra adulta. No sé dónde le he dado. El macho pichón. Esto es el pelirrata. Bueno, ya estaremos por aquí. Pelirrata. El macho que acabamos de ver. El que hemos comentado que ha ganado. Aquí vamos a ver salvaje. Bueno, voy a darle otra vez por aquí. Vamos a empezar un poquillo con él. Yo este palomo ya lo veo excesivamente desarrollado como para llevarlo a un concurso, ¿vale? Yo este palomo, sin ir más lejos, yo cuando mis animales cogen ya esta cantidad de desarrollo, yo estos animales ya los retiro del concurso, los retiro de competir, los retiro de participar en concursos y ya los meto a la cría. ¿Por qué? Porque yo tengo la fea costumbre, como ya después os mostraré en los dos vídeos estos que os he dicho que tengo ya hecho y grabado, que yo esto, para mi gusto, como he dicho, lo penalizo. El excesivo desarrollo lo penalizo. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar o dar la cara con animales que no los veamos así, porque esto lo ve la gente y en vez de atraerle la raza le espanta, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo este tipo de animal, yo sí que es verdad que lo separo, ya lo aparto del concurso y lo llevo a la cría, ¿vale? Y con este de aquí abajo, este pelirrata, más de lo mismo. Como veis, se ven palomazos, tú lo ves y dices, hostia, qué palomo. Pero sí que es verdad que después, si queremos, esto lo ves en una casa y dices tú, vaya palomos que tiene este tío, vaya palomos. Pero sí que es verdad que lo ves en un concurso y eso a los aficionados que no conocen la raza lo echan para atrás, ¿vale? Este es mío, más de lo mismo, igual que he dicho de los otros, digo de este, un ojo que ya prácticamente está para retirar y meter a la cría, un palomo que está para retirar y meter a la cría, porque como podéis ver el ojo ya es demasiado desarrollado, ya es demasiado cerrado, no puedes puntuar que tenga un ojo bueno con un ojo limpio, y entonces pues es más de lo mismo con los otros dos que hemos visto. Y este el otro que queda. Yo, este, y volvemos a lo mismo, no es porque sea mío, yo este lo veo el desarrollo óptimo como para poder concursar, llevarlo a un concurso, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, así se enfoca más o menos bien aquí mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, mirad, es un palomo que está desarrollado como para poder estar en una categoría de adultos, al menos para mí. Un ojo bastante abierto, un ojo, sus dobles ribetes, sus narices, su verruga, su pico, su buena cabeza. Es un palomo que yo, para mi gusto, está muy proporcionado, muy calificable para poder estar en la categoría de adultos. Los otros tres que hemos visto adultos, para mi gusto, excesivo desarrollo. Yo, si lo enjuiciase, le penalizaría. El que ha ganado, falta de desarrollo. Yo, para mi gusto, le penalizaría en cuestión de aspecto general porque no lo veo suficientemente desarrollado como para estar en un concurso
de adultos. Y este, pues bueno, yo para mi gusto, este sería un poco el animal que deberíamos de llevar todos los concursos. Yo, sin ir más lejos, habéis visto el palomo de arriba, el palomo tabaco. Es un palomo que he comentado que es un palomo que tiene excesivo desarrollo. Y lo he llevado. Pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron y llevé ese. Pero también, pues bueno, llevé este, que considero que es un palomo que tiene el desarrollo óptimo para poder concursar y que deberían ser todos más prácticamente palma arriba, palma abajo, animales como este, ¿vale? Entonces, pues nada, con este palomillo ya lo dejamos. Espero que el vídeo haya entretenido, que no os haya aburrido, que mi opinión no es carta magna. Habréis otros que opinaréis lo contrario a mí. Yo lo respeto, igual que respeto la decisión del juez y la halago porque es súper complicado estar ahí. Y si los números salen es por algo. Y entonces, pues nada, pues esto es un poco lo que vimos en Huerca Lovera. Como he dicho, ayer ya llevamos los animales a Caravaca Avicultura. El domingo grabaremos más o menos por el estilo, según la cantidad que haya de animales, no sabemos lo que va a haber. Y entonces, pues bueno, pues a mediados de la semana que viene volveré a hacer un vídeo de esto y a ver si ya para el siguiente concurso ya oficial de colombicultura, este avicultura de Caravaca, de colombicultura, que ya será el próximo en Cartagena, de aquí a 15 días, pues entonces ya esa semana a ver si ya puedo hacer o domino un poquillo más esto, porque ya he visto que un poco se me va la pinza, y entonces ya puedo hacer un directo para que vosotros, a la misma vez que yo doy mi opinión, vosotros me rectifiquéis, me preguntéis o me digáis lo que vosotros realmente pensáis, ¿vale? Entonces, pues nada, pues muchas gracias y espero que os guste.